Bienvenidos una vez más a este rincón digital donde las emociones se desbordan, las pasiones arden y los secretos se revelan. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de intrigas, amores prohibidos y conflictos familiares que nos dejarán sin aliento. Prepárense para un recorrido por esas telenovelas que nos han robado el corazón, esas historias donde un simple obsequio puede desencadenar una tormenta perfecta y donde el rechazo de una madre se convierte en el obstáculo más difícil de superar. ¿Están listos para explorar el lado más oscuro y apasionante de las series turcas? Pues abróchense los cinturones porque este viaje apenas comienza. Y antes de que nos lancemos de lleno, como ya es tradición, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras entregas y por supuesto, dejen su me gusta si este tipo de contenido les fascina. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión por las novelas turcas y nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor de este universo televisivo. Hoy vamos a desentrañar el impacto de esos regalos que, lejos de ser símbolos de afecto, se convierten en verdaderos catalizadores de conflictos y revelaciones que cambian por completo el destino de nuestros personajes. Exploraremos también el doloroso y recurrente tema del rechazo materno, esa herida profunda que se abre en el corazón de los protagonistas y que, en muchas ocasiones, se convierte en el mayor desafío a superar. Como bien saben, las madres en las series turcas, con sus propios traumas y secretos, pueden transformarse en las villanas más inesperadas de nuestros romances favoritos. Analizaremos cómo un objeto aparentemente inocente puede desencadenar una serie de eventos que cambian el curso de las vidas de nuestros héroes y heroínas, y cómo la negación del amor materno puede dejar cicatrices tan profundas que tardan mucho tiempo en sanar, o incluso nunca lo hacen. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y preparen sus pañuelos, porque vamos a adentrarnos en el drama turco en su máxima expresión. Comencemos nuestro viaje con una serie que seguramente ya conocen, pero que, bajo esta perspectiva de regalos explosivos y rechazo materno, adquiere una nueva y fascinante dimensión, ***, o ***pájaro cantor ***. Esta adaptación de la novela clásica turca, protagonizada por la talentosa Fariye Evcen como Feride y el carismático Burak Özçivit como Kamran, es mucho más que un romance de época. A primera vista podríamos pensar que el regalo explosivo no es un objeto tangible, sino más bien la herencia de un pasado familiar turbio que pesa sobre los hombros de Feride tras la trágica pérdida de sus padres. El compromiso de Feride con su primo Kamran es visto como algo natural y esperado dentro de su círculo familiar, una tradición que parece inamovible. Sin embargo, pronto descubrimos que la tía de Feride y madre de Kamran es una figura autoritaria y controladora que desaprueba el espíritu libre y poco convencional de la joven. Si bien no hay un regalo material que cause el caos, la revelación de la historia de Feride, que la vincula con una familia supuestamente deshonrosa y su propia independencia, actúan como una bomba de tiempo. Desde el inicio, la relación entre Feride y la tía, quien también es su tutora, es tensa y llena de fricciones. La tía, que representa la tradición y el conservadurismo, intenta moldear a Feride a su imagen, limitando su libertad, reprimiendo su alegría y minando su confianza en sí misma. La constante desaprobación de la tía hacia la relación de Feride con Kamran, a pesar de haber sido ella quien propuso el matrimonio en un principio, genera un conflicto que se extiende a lo largo de toda la serie. La frialdad y la falta de apoyo que Feride recibe de la figura materna de la familia son tan devastadoras para ella como cualquier rechazo explícito. **** nos muestra cómo el peso de las expectativas familiares y la ausencia de apoyo materno pueden llegar a ser mucho más dolorosos que cualquier objeto cargado de simbolismo. Lo más cautivador de esta serie es observar cómo Feride se niega a ser doblegada por la opresión de su tía, a pesar del profundo dolor que ésta le genera, y lucha con todas sus fuerzas por forjar su propio camino y encontrar su propia felicidad. Vemos su evolución de una joven inocente y juguetona a una mujer fuerte y decidida, dispuesta a defender su amor y su independencia. Ahora vamos a trasladarnos a un drama contemporáneo que nos muestra cómo un regalo, aunque esté envuelto en buenas intenciones, puede desatar un verdadero huracán, ***Kiral Kask***, o ***Te alquilo mi amor***, protagonizada por la encantadora Elçin Sangu como Defne y el irresistible Bararduk como Ömer. En esta ocasión, el regalo explosivo es un tanto literal, aunque con una connotación mucho más compleja, el dinero. Defne, una joven camarera que lucha por salir adelante y tiene graves problemas económicos, recibe una oferta tentadora de la abuela de Ömer, un exitoso y carismático diseñador, para enamorarlo y alejarlo de una supuesta novia que la anciana considera inapropiada para su nieto. El regalo en este caso es el jugoso pago por fingir ser la novia de Ömer,
un acto que termina por transformar radicalmente la vida de Daphne, sumiéndola en una maraña de mentiras y secretos que la consumen. El gran problema es que en medio de todo este engaño, Daphne termina por enamorarse de verdad de Homer. Sin embargo, la relación entre Daphne y la abuela de Homer es muy conflictiva. La abuela, con su fuerte personalidad y su poder económico, se convierte en una figura manipuladora que utiliza su fortuna para controlar la vida de Daphne. Aunque la abuela le dio un regalo que la sacó de la pobreza y le brindó la oportunidad de cambiar su destino, también la ató a un contrato que la obligó a vivir una mentira y a traicionar sus propios sentimientos. En cuanto al rechazo materno, la propia madre de Homer, aunque no es la antagonista principal de la historia, ejerce una presión silenciosa sobre su hijo. Su historia familiar está marcada por la pérdida de su esposo y la constante búsqueda de un nuevo amor, lo que la convierte en una mujer sensible, pero también muy dependiente de la aprobación de sus hijos. Ella no rechaza directamente a Daphne, pero su propia inestabilidad emocional y su necesidad de sentirse amada hacen que sea incapaz de ofrecerle un apoyo real, generando otra capa de dificultad para la protagonista. Lo que hace tan interesante a esta serie es ver cómo el amor surge a pesar de los engaños y cómo las decisiones aparentemente inocentes pueden tener consecuencias inesperadas y devastadoras. La manipulación, la presión familiar, los secretos y las mentiras se entrelazan en un cóctel emocional que nos mantiene enganchados capítulo tras capítulo. La química entre los protagonistas es innegable, y la lucha de Daphne por encontrar su propia voz en medio de este caos es algo que resuena con el público. Continuemos nuestro recorrido con otra serie que destaca por la complejidad de las relaciones familiares y la forma en la que el pasado siempre encuentra la manera de irrumpir en el presente, *cara para *, o dinero sucio y amor *, protagonizada por la talentosa Tuba Büyüküstün como Elif y el carismático Engin Akyürek como Homer. En esta ocasión, el regalo explosivo se presenta en forma de muerte y secretos. El padre de Elif muere en circunstancias sospechosas, y junto con su muerte, se descubre que estaba involucrado en negocios sucios de blanqueo de dinero y corrupción. Este legado, que en realidad es una herencia de problemas, se convierte en el detonante de toda la trama. El padre de Elif, en lugar de dejarle un patrimonio honesto, le deja una deuda inmensa y una vida en peligro. A esto le sumamos que Homer, un policía incorruptible, está investigando la muerte del padre de Elif y todas las pistas lo llevan a tener sospechas sobre ella. Su relación se ve marcada por la desconfianza y las intrigas, lo que en medio de un romance apasionado, genera mucha tensión y drama. En cuanto al rechazo materno, la madre de Homer, una mujer tradicional y muy arraigada a sus valores y creencias, no aprueba la relación de su hijo con Elif. La ve como alguien ajena a su mundo y la rechaza debido a su pasado familiar problemático y su aparente conexión con el mundo del crimen. Ella representa la voz de la tradición y el juicio social, que busca separar a la pareja a toda costa. Si bien la madre de Homer no es la villana principal de la historia, sus prejuicios y su falta de aceptación causan un gran dolor en Elif y dificultan aún más su relación con Homer, ya que ella busca la aprobación de su madre y eso es un obstáculo para el romance. *cara para * nos muestra cómo el pasado de una familia puede ser un obstáculo difícil de superar para el amor y cómo los secretos pueden tener consecuencias devastadoras. La trama es una montaña rusa de emociones que mantiene al espectador al borde del asiento, con giros inesperados y situaciones que nos hacen cuestionar la naturaleza del bien y el mal. Ahora, cambiemos un poco de registro para hablar de una serie que explora el lado oscuro del poder, la ambición y la venganza, *Kuzgun *, protagonizada nuevamente por el talentoso Bar Arduk como Kuzgun y la talentosa Burcu Biricik como Dila. Aquí el regalo explosivo no es un objeto material, sino una traición que destruye una vida. Kuzgun, de niño, es víctima de una conspiración que destroza a su familia y lo obliga a separarse de su padre y de la mujer que ama, Dila. Años después, Kuzgun regresa convertido en un hombre duro, frío y sediento de venganza. Su regreso es el regalo que detona toda la trama, una bomba de tiempo que está a punto de estallar y sacar a la luz todas las traiciones del pasado. En cuanto al rechazo materno, la madre de Kuzgun, aunque no es una villana directa, está sumida en el profundo dolor de la pérdida y la impotencia. Su debilidad y su incapacidad para proteger a su hijo cuando era un niño, y su posterior falta de apoyo y protección después de la traición, la convierten en una figura que, aunque comprensible, también es dolorosa para Kuzgun. Aunque ella ama a su hijo con todo su corazón, su sufrimiento la vuelve una figura ineficaz para apoyarlo, lo que alimenta aún más la sed de venganza de Kuzgun.
La serie nos muestra cómo la sed de venganza puede consumirlo todo y cómo una traición puede destruir no solo una familia sino también el amor. La complejidad de los personajes, la trama llena de giros inesperados y la intensidad de las emociones hacen de *Kuzgun* una serie que no te puedes perder, una historia que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sus oscuridades. Y para finalizar este recorrido, hablemos de *Istanbul'u Helin*, o la novia de Estambul *, protagonizada por el talentoso Özkan Deniz como Faruk y la encantadora Aslenber como Süreyya. En esta serie el regalo explosivo se presenta en forma de un matrimonio inesperado. Süreyya, una joven huérfana, se enamora de Faruk, un rico y exitoso empresario, y se casa con él sin saber que se está adentrando en un mundo lleno de secretos, tradiciones familiares opresivas y dinámicas de poder muy complejas. El regalo que Faruk le hace al casarse con ella es un pase directo a un drama familiar que ni ella misma imaginaba. La madre de Faruk, Esma Sultan, se convierte en el mayor obstáculo para el amor de la pareja. Desde el principio, Esma rechaza a Süreyya, a quien ve como una intrusa que amenaza el orden de su familia y el legado de su apellido. Esma se siente la dueña y señora de la mansión y hará todo lo posible por controlar a todos los que viven en ella. El rechazo materno que Süreyya recibe es implacable y constante. Esma utiliza todo tipo de tácticas para hacerle la vida imposible, minando su autoestima, generando constantes conflictos con su hijo y manipulando a todos a su alrededor. La dinámica entre estas dos mujeres es el centro de la serie, mostrando una batalla silenciosa por el control y la aceptación. *Istanbul'u Helin* explora la complejidad de las relaciones familiares, las tradiciones opresivas, el peso de las expectativas sociales y la lucha por la libertad individual. Es una serie que te atrapará con la intensidad de sus personajes, la emotividad de su trama y la forma en la que aborda temas tan relevantes como el machismo, la libertad y la importancia de la identidad. Y así, mis queridos amantes de las novelas turcas, hemos llegado al final de nuestro apasionante recorrido por estas historias donde los regalos se convierten en detonantes de drama y el rechazo materno es el obstáculo más difícil de superar para el amor. Hemos visto como una herencia inesperada, un pago por fingir un romance, un matrimonio lleno de secretos, una traición que rompe el alma y hasta un regreso vengativo pueden desatar una tormenta de emociones que cambian la vida de nuestros personajes para siempre. Todas estas series nos dejaron en claro que las relaciones familiares, con sus luces y sus sombras, son el motor que impulsa muchas de estas historias. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Cuéntenos, ¿cuál de estas series les gustó más? ¿Qué otras historias de regalos explosivos y rechazo materno recuerdan? ¿Qué otros temas creen que son recurrentes en las novelas turcas? Y por supuesto, antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que aman las novelas turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el apasionante mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis cómplices de dramas.